Y para continuar con el análisis de una de las movimientos o dinámicas económicas de nuestro país desde lo laboral, nos conectamos con Mauricio Salazar. Él es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Mauricio, bienvenido. Luisa, gracias por el espacio y pues a la teleaudiencia, bienvenidos a este espacio. Mire, Mauricio, una pregunta clave referente a las cifras que nos acaba de entregar Henry González. Tal vez tiene dos aristas esta pregunta. La primera, ¿qué tan sostenible es depender de la ocupación laboral del país en un 55% de trabajos por cuenta propia? En ese mismo sentido, ¿qué tanto le aporta a la economía colombiana el trabajo por cuenta propia? Luisa, digamos que esa ha sido la gran preocupación en recomendaciones de América Latina y aquí para darle un contexto, digamos, bien grueso y bien grande. El desempleo promedio de América Latina es aproximadamente 4,5%, lo que quiere decir que nosotros todavía estamos en más del doble del desempleo y ha sido grande como las grandes heridas que tiene Colombia. Típicamente, digamos, un mercado laboral se acomoda, si se quiere, entre formalidad, informalidad, desempleo y otra característica es el autoempleo, ¿no? Entonces, típicamente haga de cuenta si usted es un mercado laboral que quiere de pronto dar muchas garantías y le da muchas cosas a los formales, entonces usted va a tener que el desempleo le tiende a subir. Ahora, tener una informalidad alta eventualmente es como un colchón para las cifras de mercado laboral. Si usted mira un país latinoamericano promedio, o tiene alto desempleo y baja informalidad, o tiene baja informalidad y alto desempleo. Colombia es una anomalía en esto, porque Colombia combina alta informalidad y alto desempleo. Y adicional a esto, el 42% de los empleados son autoempleados, son personas que se denominan cuentapropistas. Ahora, esos autoempleados, digamos, tienen una serie de características. Justo estuve mirando cifras en las cuales yo le puedo decir, vea, cuando tenemos trabajadores que trabajan en una empresa de un trabajador de un tamaño, estas personas son las que menos ganan en la economía, ganan 0,64 salarios mínimos en 2025. Usted empieza a subir en la escala y si usted haga de cuenta tiene un empleado informal en empresas grandes, se gana 2,4 salarios mínimos. Entonces, la pregunta por la informalidad y por el autoempleo es la gran herida, digamos, del mercado laboral colombiano. Desde 2013 para acá usted mira la cifra de autoempleo y ha crecido un poco, pero se ha mantenido. Pero la gran pregunta es por qué no es un objetivo de política traer esas personas o ofrecer un mercado laboral que las vaya metiendo poco a poco a cotizar pensiones, a que ganen mejores salarios y demás. Porque como le digo, ganan 0,64 salarios mínimos y parte del tema es si esta gente no lo traemos a la formalidad, pues en el futuro va a tocar dar pensiones contributivas, no le aportan mucho al sistema de salud y parte de las evaluaciones que se dan es que típicamente los trabajadores poco productivos de una economía se ubican allí. Entonces, tener esta cifra estable en el tiempo preocupa mucho por la estabilidad, digamos, en el tiempo y debería ser un objetivo de política del país poder mirar qué hacemos con estos cuentapropistas. Que si usted mira en América Latina, el que lo tengamos muy alto, básicamente lo que nos dice es que nos faltan empresas en Colombia. Claro, porque estas son las dos miradas que se deben revisar. El beneficio, la preocupación o el reto para quienes optan por un trabajo por cuenta propia y también para el impacto colectivo en la economía. Usted que se ha permitido revisar las cifras, ¿cuál podría ser un caso de éxito de un trabajo por cuenta propia? ¿Cómo alinearlo para que uno se puedan cumplir las medidas básicas de un salario para esa persona, prestaciones y además puedan aportar a la economía colombiana? Es una gran pregunta y fíjese, Luisa, que si usted mira los datos, entonces uno dice, vea, el cuentapropista o el que está en una empresa, digamos, de tamaño de un trabajador que es informal, gana 0,64. El que se formaliza ya gana 1,87 salarios mínimos, es decir, está por encima del salario mínimo. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que incluso esos cuentapropistas a ellos mismos puedan acceder al mercado laboral? Y yo creo que acá es donde viene esa pregunta de, fíjese que, claro, estos cuentapropistas formales ya logran ser a veces, tal cual ustedes lo decían antes, consultores, odontólogos, a veces personas con carreras que se dedican a contratar con varias empresas, pues no tienen un patrón como tal. Entonces, estos formales que logran llegar ahí,
la gran pregunta, como usted bien menciona, es qué pudiésemos hacer para que más personas lleguen ahí. Si usted se va al Uruguay, a un país que me parece muy interesante, en 2005, 2006, justamente el objetivo de política es quiero una reforma laboral que me reduzca el desempleo y me reduzca la informalidad. Y parte de lo que se dedicó a hacer es, oiga, yo sé que hay como un empleo premium en la formalidad, que es el que llamamos formalidad en Colombia, pero permitamos seguro de desempleo para los informales. Permitamos que los informales coticen por semanas, que solo tenemos en la ley de Colombia, pero todavía tenemos cotizaciones donde la base es el salario mínimo. Entonces creo que sí es menester que nos preocupemos por cómo le damos más opciones a estos empleados informales y cuentapropistas. Mire, otra pregunta que rondaba por mi cabeza hace muy pocos minutos también es, em, ¿qué interés genera o qué situaciones se pueden generar para que una persona decida ir por cuenta propia en lo laboral y desista de un empleo formal? Claro, yo acá me iría por sectores económicos. Fíjese que por sectores económicos uno se encuentra, por ejemplo, que dentro de agricultura el 47% del empleo son cuentapropistas. Usted se va a transporte y telecomunicaciones acá de forma amplia, hoy día tenemos un montón de personas en Uber, tenemos el 60%. Servicio doméstico tenemos el 86%. Entonces, fíjese que si hay actividades económicas, claro, ¿qué pasa en el agro y por qué agricultura y pesca tiene tanta gente, digamos, autoempleada? Pues porque digamos, el desarrollo tecnológico y demás no ha llegado casi al agro. En el agro se encuentra el 85% del empleo es informal. En toda la parte de servicios domésticos tenemos todo este gran reto que pues típicamente son mujeres que ofrecen su mano de obra por un día a diferentes patrones. Y entonces acá, por supuesto, el tema es reconociendo que el mercado laboral es diverso y que somos un país de regiones, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos para que la ley le llegue a todas estas personas y no que la ley sea, digamos, un objeto inalcanzable para casi todos? Muy bien, y ya tenemos una reforma laboral. ¿Entra dentro de lo que estamos viendo o revisando y analizando sobre cuenta propia? Yo creo que desafortunadamente la reforma laboral se quedó corta inicialmente tenía un capítulo rural que era muy interesante, pero se quedó corta en responderle a muchos de los trabajadores, digamos, que trabajan por sí mismos. A los trabajadores, digamos, de cuenta propia que trabajan con empresas digitales tipo Rappi y Uber, afortunadamente hubo, digamos, un debate muy grande, pero yo creo que hace falta esta visión de decir, no todos los empleos producen todas las garantías, digamos, que se quiere. Cuando hablamos de protección para los trabajadores que les paguen horas extras y demás, solemos olvidar esto, ¿no? Que tenemos un montón de personas que el aparato productivo no les ofrece opciones y en su momento hubo justamente, digamos, una tira cómica que yo, esto lo digo muchas veces, es que justamente era un vendedor de calle, un vendedor ambulante frente a un espejo que le decía, jefe, le digo que desde hoy me aumenta el salario mínimo, se me reduce la jornada laboral y demás. Entonces, yo creo que si hay un universo que está bien que lo protejamos y que está bien que eventualmente pensemos en mayores garantías, pero también hay que pensar en esta otra parte para que sea un objetivo de política. Y en ese nivel, la reforma laboral que tuvimos se queda bastante corta, lo que hace o desde lo discursivo lo que se paró a decir se quería reivindicar los derechos de los trabajadores, pero creo que lo que se le olvidó decir es que lo que reivindica es el de los trabajadores formales. Hace muy poco para que los informales y dentro de ellos los cuenta propia logren, digamos, mejores condiciones que los lleven a un camino que eventualmente les dé pensiones, salud y demás. Claro. Mire, por último, recomendación en políticas públicas para que los cuentapropias, si bien ya deciden manejarse en ese panorama, puedan ser un aporte a cómo se mueve hoy el mercado laboral colombiano. Claro, nuevamente yo creo que hay que mirar muy de cerca Uruguay. Uruguay se pensó de verdad un tema de darles un seguro de desempleo incluso a los informales. El esquema ya funciona algo así como que usted cotiza 9 meses y luego si usted reporta al desempleado le dan 4 meses del 75% del salario, si mal no estoy, por el que usted aseguró en época de vacas, digamos, flacas macroeconómicas y en época de tiempos normales son 6 meses. También les dan un paquete de contribuciones para fiscales mucho más pequeñas y ajustadas a sus necesidades. Y yo creo que algo así deberíamos hacer.
deberíamos pensar que, claro, si bien es cierto que hoy por hoy las cifras de Colombia nos dicen que nos faltan empresas, entonces hay que hacer que la protección social sea asequible para estas personas, que, como mencioné, esos informales en promedio ganan menos del 70% del mínimo. Si usted les ofrece un paquete de seguridad social donde el techo es el mínimo, pues simplemente se van a quedar en una especie de trampa muy cercana a la pobreza, porque nunca van, digamos, a querer dar más plata para asegurar parte de sus ingresos en un futuro de pensión y demás. Entonces yo creo que tenemos que salirnos de esa caja tan hermética, digamos, del empleo únicamente formal como lo tenemos conceptualizado y pensar que en el mundo del trabajo hay muchas más diversidades y las cifras nos lo están gritando, ¿no? Tenemos el 42% del empleo que son cuentapropistas y para ellos deberíamos abrir muchas más puertas pensando incluso en eso, en que coticen por nivel de ingreso. Profesor y director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, Mauricio Salazar, gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes muchas gracias por el espacio.